Los apóstoles fueron hombres de valor y no andaban ganando ni un 5. Aquí será que quieren que se les pague para que vengan a la iglesia. Como decía su esposo, mate un par de gallinas todos los días o mate un cerdo, no le van a caber en la iglesia todos los días. Y esa palabra la dio con sabiduría. Muy cierto. Pero como no hay nada aquí, ¿qué voy a ir a hacer? Mejor echémosle la pierna, como la gallina, ¿ve? O como el perro. Y a su nombre. Escuche cómo murieron estos hombres. No lo voy a leer todo porque no me alcanza el tiempo. Pero en Primera de Reyes, capítulo 13, en el verso 1, nos habla el Señor de un profeta que Dios lo mandó a una misión. Capítulo 13. Lo mandó a una misión a ese profeta, pero le dijo que no comiera ni que durmiera en ese lugar. Solo hiciera la misión y punto, afuera. Pero este profeta se dejó engañar de otro profeta más viejo. Mire cómo es. ¿Y qué cree que sucedió? Ahí se terminó el profeta. Por no hacer lo que Dios le dice. Cuando Dios le diga algo a usted o le dé una señal, hágale, hermano. Solo vamos a leer porque me pongo a explicarlo. No voy a leer los de los apóstoles. Dice, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Jeroboam era el rey, ¿verdad? De tiempo de Israel. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Miren lo que le profetizó. Dios le dijo que le profetizara a ese rey. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre el incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Mire qué profecía, cómo se cumplió. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él, esta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano. Mira, el rey furioso quería matar al profeta, porque le había prometido que ese altar se iba a derribar y que iban a quemar huesos de muertos. Extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Como que le dije, mira, ábrame a tiro ahí. Cuando fuera de la mano se me seca. Así se le secó la mano al rey por andar de soberbio, porque el hombre le estaba profetizando palabra de Dios, no palabra de hombre. Miren, el altar se rompió y se derramó ceniza. Dice, ¿por dónde vamos? Prenderle para la mano había extendido contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Se le quedó así, miren, y seca. Y el altar se rompió, se cumplió lo que dijo en el mismo momento, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Hasta ahí va bien el profeta, miren. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios,
te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey le fue restaurado y quedó como era antes. Cuando nos pasan los problemas es que le robamos a Dios, ¿verdad? Sí, amén. Cuando le secó la mano le dice, varón de Dios, ora a Dios para que me restablezca mi mano. ¿Y por qué quería matar al profeta? Pero cuando se miró acosado con la mano seca, ahí sí creyó en Dios. Así es el pueblo, así somos todos. Hasta que tenemos el agua al cuello, le rogamos a Dios. Dice el 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Dios le había dicho que no fuera a ningún lado a comer más, ni a dormir, ni a nada. El rey, como le había curado la mano, ya le quería dar un presente, o sea, un regalo, ¿va? Y el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresa pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí todo va normal. Pero pongan atención. Moraba, aquí viene otro profeta. El que mandó Dios fue este joven. Pero había un profeta viejo que ya estaba desahuciado de Dios. Mentiroso. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Miren, ya se había ido, el profeta ya había ido. Iba bien hasta ahí. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había de regresar. Había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno o el burro, ¿va? Y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar, porque por la palabra de Dios me ha sido el dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. O sea que voy por un camino y hay que regresar por otro. El otro le dijo, mintiéndole, miren, los mentirosos nos faltan, ¿verdad? Los profetas mentirosos. El otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Usted no debe engañar a nadie hoy, no debe engañar a nadie, porque el diablo usa a estos profetas. Entonces volvió él, mira, ahí lo engañó, se volvió con el profeta viejo. Volvió él y comió pan en casa y bebió agua. ¿A quién le va a caso usted? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de un hombre? La palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios dijo que no comiera nadie. Hasta ahí iba bien, pero cuando llegó el otro profeta y le dijo, yo también soy profeta, lo engañó. Y aconteció que estando ellos en la mesa, viendo palabra de Jehová al profeta que le habían hecho volver, y clamó el varón de Dios, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dice Jehová, allá ahí sí le habla Dios, miren, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te hizo prescrito, sino que volviste al lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando
atención que voy rápido porque quiero leer allá. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le siguió el asno. Y yéndose, le topó un león. Miren lo que le pasó. Lo mató un león, miren. Y yéndose, lo topó un león en el camino y lo mató. Por desobediente. ¿Por qué no se fue? Ya se había ido, pero engañando al falso profeta. Y se fue por el mismo camino y lo mató. Y el cuerpo estaba echado en el camino. Y junto al asno, junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Miren que el león no le hizo nada ni al burro, sino que solo mató al profeta, ni se lo comió, solo lo mató. Pero ya fue Dios que los mandó a matar, ¿va? Oyendo el profeta que había hecho volver al camino, dijo el varón de Dios, es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que lo ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y había a sus hijos y les dijo, ensillame el asno, y ellos se lo ensillaron. Así nomás, porque lo que quiero que sepan ustedes, que no todo el que diga Señor, Señor, será que hará el reino de los cielos, ¿verdad? No todo, usted no es engañar de cualquier farsante que le predique bonito y empiece a hablarle cosas que Jehová me dijo. Este profeta viejo engañó al profeta nuevo, que era el tercero hijo de Dios. Aquel fue flexible y dice, me habló Jehová que te regresaras conmigo a comer a mi casa. Y Dios le había dicho que no comiera ahí. Entonces, ¿qué fue hacer de regreso? Si hubiera ido solo para Judá y no hubiera muerto. Pero por desobedecer la voz de Dios y obedecer la voz del diablo, entonces ese hombre lo mató el león. ¿Le entendieron? Total, que nosotros debemos obedecer la voz de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Esta, miren. Esta es la voz de Dios. Y a su nombre. Ahora sí. Nos vamos. Nos vamos, dice el tema. El cristiano de hoy en día nos hemos vuelto acomodados. Los cristianos de hoy en día nos hemos vuelto acomodados y queremos hacer las cosas a nuestra propia conveniencia, obedeciendo mandamientos de hombre antes que de obedecer lo que Dios dejó establecido. Ese es el ejemplo que pone Dios, ¿verdad? Que le hacemos más caso al mundo que a Dios y por eso fracasamos. Este profeta, como le repito, murió porque escuchó mal la voz del otro hombre, del falso profeta, que la voz de Dios. Hizo caso, ¿verdad? Ahora vámonos, como les dije, ¿verdad? Conociendo cómo murieron los apóstoles por cumplir la misión que Jesucristo les ordenó. ¿Escucharon? Conociendo cómo murieron los profetas, porque muchos no saben cómo murieron. Solo cuando somos estudiosos y encontramos estos temas, los estudiamos y nos damos cuenta. Escuche bien cómo murió Mateo. Mateo, el que escribió el Evangelio, era un apóstol de Dios. Y Mateo dice que sufrió el martirio en Etiopía. Fue asesinado por una herida de espada. O sea que a Mateo, por predicar la palabra de Dios, lo traspasaron. Miren. No, una espada esta. Lo mataron con una espada. Ahí terminó Mateo. Su vida en Etiopía lo mataron. No lo mataron en Jerusalén, como dice. No lo mataron en Roma, como dicen aquellos que en Roma estuvo Jesucristo. En Etiopía, ahí murió Mateo, traspasado por una herida
de espada. Marcos murió en Alejandría, escuchen bien. O sea que estos apóstoles se regaron por casi toda Asia Menor, levantando las iglesias de Jesucristo. Pero dicen que la iglesia antigua es la de una que está por ahí. No existían antes de los apóstoles, hasta que Cristo Jesús murió y los mandó de dos en dos primero y luego mandó 70. Y cuando Él murió, cada uno agarró por su lado, formando grupos y levantando iglesias en todos lados. Pero la mayoría de ellos murió en la obra del Señor. Marcos murió en Alejandría, Egipto. Miren, dejó morir a Egipto. Después de ser arrastrado por caballos y por las calles hasta que murió. O sea, que lo castigaron, lo azotaron, luego lo amarraron a la cola de un caballo y salieron con él a la carrera. Así como que lo amarren a usted en el pavimento ahorita, mire, y salgan con usted allá como trapo viejo. Veo que son coyundas que salen de su carne, ¿va? Así murió este hombre en Alejandría, en Egipto. No dice que murió en Roma, ¿va que no? Lucas, el doctor Lucas, que no fue apóstol, pero fue un hombre apegado a Dios. Miren cómo murió Lucas. Lucas murió ahorcado. ¿Cómo dice que murió? Ahorcado como Judas Iscariote. Lucas murió ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Allá asesinaron al doctor Lucas, un siervo del Altísimo, porque era gran predicador y llevó el mensaje de Dios a Grecia, donde nunca se le hablaba de Jesucristo. No creían, pues. ¿Están escuchando? Miren cómo van muriendo los hombres. Juan, el apóstol Juan murió de esta forma. Escuchen bien. Esto no lo enseñan en las iglesias, hermano. Por eso somos ciegos y no sabemos nada. Dicen que Juan sufrió el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija. O sea que a Juan lo frieron como que fríe un pescado. Lo echaron vivo en una cacerola grandota y hervía en el aceite como cuando está friendo un pescado usted. Pero mire cómo es Dios de maravilloso, que ni así murió Juan. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él. Tenía que escribir el Apocalipsis, ¿se acuerda? Y no lo había escrito, ¿eh? Lo echaron, dice, enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Ahí sí esos romanos hirvieron al apóstol Juan. ¿Ve? Sin embargo, fue liberado milagrosamente. Juan fue sentenciado a las minas. Escuche bien. En la isla de Patmos, dice, no me equivoco. En prisión, dice, en la isla de Patmos. Ahí lo encerraron. Cuando se murió de la fritanga que dieron con él, lo mandaron meter a una isla en el mar, allá donde no entraba nadie. La isla de Patmos. Ahí escribió su profético libro del Apocalipsis. Luego, el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Odesea, en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Miraron, después que los vieron, lo mandaron a una isla del sol, que muriera el sol allá, pero Dios lo mantenía. Y lo llevó en revelación para que escribiera el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero miren, no morir sufriéndolo en ese. Pero ahí fue el poder de Dios, no fue Juan.
Ahora escuche cómo murió Pedro. ¿Están poniendo atención? Amén. Bueno, voy a decir que nunca les enseñé esto. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque él dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. ¿Serían hombres de Dios eso, sí o no? No, mi Señor murió crucificado con sus manos. A mí, crucifíqueme pero con las patas para arriba y la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como él. Mire qué hombre es Jesús. Y nosotros, hermano Rubén, que usted, no, bueno, ¿qué pasó? ¿Cree que es mi tata? Son rabietas de la gente, y estos hombres, ¿cómo los freían? ¿Cómo los hacían? Y ni así se rendían, hermanos. Freído se fue a hacer el libro de Apocalipsis. De ahí se la arriba, imagínense, le voy a escribir arriba Apocalipsis en revelación, el Señor se lo llevó al cielo. Pero fue el espíritu, el alma quedó allá. Pues Pedro murió en forma de X. Dice, según la tradición de la iglesia, y fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Miren qué hombre es esto, Dios mío. Santiago, atención, el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién comenzó la iglesia? Santiago. Él fue de los primogénitos, de los primeritos que comenzó a predicar en las iglesias. Aquí dice, el líder de la iglesia en Jerusalén fue arrastrado a más de 30 metros. Fue arrojado eso. El líder de Santiago, dice, el líder de la iglesia en Jerusalén fue arrojado a más de 30 metros de altura del pináculo suroeste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos le golpearon a Santiago hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. De ese mismo pináculo lo tiraron a Santiago y no se murió, miren. Pero cuando vio que cayó vivo, lo agarraron con leños en la cabeza hasta que lo mataron al apóstol. Muerte triste estos hombres, ¿verdad? Dieron la vida por el evangelio de Jesucristo. Dieron la vida por la humanidad porque tenían la orden de Cristo que tenían que predicar el evangelio en todo lugar. Y ellos iban a meter a lugares que no conocían nada de Dios. Nada de Jesucristo, pues. De Dios sí, a Dios Padre no. Pero Jesucristo nada. Jacobo, o Andrés, también llamado Andrés el mayor, pero Jacobo, el hermano de Juan, era este. El hijo de Zebedeo, aquel hijo de Zebedeo, hermano, el papá de Juan también. Un pescador de profesión, cuando Jesús lo llamó a toda una vida de ministerio, como un fuerte líder de la iglesia. Jacobo fue decapitado. ¿Sabe usted lo que es decapitado? ¿O no sabe? Le cortan la cabeza, lo llama decapitado. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodiaba a Jacobo miró sorprendido cómo Jacobo defendió su fe en su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago, o sea, el mismo Jacobo, al lugar dice aquí, vencido por convicción, declaró nueva fe al juez. Mire, el guardia que lo está cuidando no es que se contagió, creyó en Dios a último.
el que andaba cuidando a Jacobo, al mirar la fe de Jacobo, él también dijo, no, pues este hombre habla solo cosas buenas. Entonces le nació la fe también al guardia que lo cuidaba. Dice, vencido porque por convicción declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago, o sea Jacobo, para aceptar la decapitación como cristiano. El que lo cuidaba, el que lo andaba torturando, también fue decapitado igual a Jacobo o a Santiago, es el mismo nombre, ¿verdad? Ese se convirtió y dice, si lo van a matar a él, mátenme a mí también, porque ya me di cuenta que este hombre habla la verdad. Entonces los dos los mataron. Miren. ¿Qué les parece? Y nosotros que no queremos dar nada para Dios. Ay, Danilo, me dicen, anda, tráete un balde de agua que vamos a lavar la iglesia. Ay, déjalo a mí, le digo. Pero bueno, vieja, ya estoy cansado. Venía a ayudarme a barrer la iglesia, mira. Y me levanto, mire, pero renegando. Y estos hombres que los despellejaron como despejaron un cerdo, y aún así perdieron su fe. Dice que lo decapitaron como cristiano. Bartolomé, que conoce todos los apóstoles, ¿se lo saben? Bartolomé, también conocido como Natanael, era un misionero en Asia, allá en Asia Mayor. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo hasta morir. Un látigo al que le arrancaba los pedazos de camisa. Y el Señor aquel día, no saludas a nadie. Me quiere mandar a mis hijos. Hasta el de arriba. Ya lo miro, el día. Ya lo apuntó. Tal día te le revelaste al pastor que tenía yo puesto ahí. Y te creíste mejor que él, pero porque medio te había dado un don de predicar. Mire, con un látigo le dieron hasta morir a Bartolomé, un apóstol de Jesucristo. Recuerden que eran 12 apóstoles. Andrés era otro apóstol. Fue crucificado en una cruz en forma X en Patros, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz. Pon atención que aquí es excelente. Con cuerdas para prolongar su agonía. O sea, no lo mataron solo, se lo guindaron en la cruz y ya lo dejaron guindado. Miren, prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó. Como que me estén matando, y les diga, hermanito, Dios les bendiga. Sigan adelante, no importa que a mí me vayan a crucificar, ustedes sigan. Mire qué valor de este apóstol Andrés. Saludó a los seguidores, los saludó, pero escuchen qué más hizo. Estando guindado al sol y al agua por 3 días, para que dice aquí. Dice, fue llevado hacia la cruz. Andrés lo saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo. Colgado de ella, siguió predicando a sus verdugos. ¿Sabe qué es un verdugo? Que lo está golpeando, ¿verdad? Aún colgado allá en la cruz, al sol y al agua, le siguió diciendo: arrepiéntanse ustedes que me están martirizando, ustedes que me están golpeando. No le dio una mala palabra, le dijo evangelizándolos. ¿Qué hombre este Andrés? Lo admiro yo. Colgado, dice, de la cruz, ¿verdad?
siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que murió. 2 días estuvo guindado en la cruz. O sea que no lo mataron ni un solo, sino que lo torturaron para que lo matara el hambre, el sol y la sed. Ya se imaginan. Y así les predicaba a los verdugos, a los que lo estaban azotando. Y nosotros, hermanas, que porque mi voz es fuerte, dije que no voy a la iglesia porque el pastor habla muy fuerte. Y el pastor lo dice por mí. Estos hombres dieron la vida por Jesús, por enseñarnos a nosotros, para que la palabra que Jesucristo dejó establecida fluyera por todo el mundo. Miren, 2 días guindados hasta que murió. Y a su nombre. Nosotros un día estamos colgados Y nosotros como un día de ayuno, ay, ya que las termina, ay, va a dejar el reloj. El reloj no camina. Dije la carne mía, el reloj ya se paró. ¿A qué es cierto? ¿A qué hora termina? Y ese hombre guindado en una cruz, al sol y al agua, sin comer ni beber agua, predicando la palabra de Dios. Vean, yo por el que yo soy un burro para predicar, miren que canto y porque es que yo sé los sacrificios que Cristo hizo y los que hicieron los grandes hombres en un comienzo. Bueno, y Esteban, ¿cómo murió Esteban? ¿Quién sabe usted cómo murió Esteban? Esteban no era apóstol, pero un hombre que andaba cerca de Jesucristo también. Y entonces Esteban le fueron a decir al gobernador o a los ancianos de Israel que Esteban andaba programado, andaba predicando de un hijo, de un Cristo, un hijo de Dios por todo y andaba ganándose muchas almas. Lo mandaron capturar. Lo pusieron de rodillas en medio de la calle. Y cada quien agarró su par de piedras en la mano. Y le ordenó el falso profeta, el falso sacerdote, y los que gobernaban ese tiempo, que eran romanos, que lo apedrearan hasta morir. Y ese hombre no negó su fe, siempre decía que Cristo era el Hijo de Dios y que había resucitado entre los muertos y que estaba en el cielo. Miren, cuando empezaron a darle en la cabeza con las piedras, ¡plau! Y en el cuerpo, ¡plau! Dice que chorreaba su sangre por todos lados. Y él dice que lo levantó y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué le parece? Luego dice que miró que se abrió el cielo, se abrió y miró a Jesucristo a la par de Dios Padre. Miren. Ahí donde le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, pobrecitos. Me están matando, pobrecitos de ellos. Porque él sabía que la vida eterna es en el cielo. Y a su nombre. ¿Me están entendiendo, hermano? Aquí viene uno que era medio. Como dicen en el mundo, hasta no ver, no creer. Que se llamaba Tomás. ¿Has escuchado el refrán en el mundo? Como dijo tanto Tomás. Porque para eso la iglesia es el número 1. Hasta no ver, no creer. Pero miren cómo murió Tomás. Que fue uno de los que no creía que Cristo había resucitado hasta que lo miró. Y lo Tomás, porque ves, crees, le dijo Jesucristo. Que le dio le habían cruzado los clavos aquí, las manos y los pies. Escucha bien. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. ¿Escuchó? Para levantar una iglesia en el subcontinente. O sea, en la India, allá lo mataron a puras puñaladas con una lanza. Es triste, hermanos. La vida de estos hombres fue triste. El fin fue, pero los hombres están en el cielo todos. Los hombres van a resucitar el día que Cristo venga, ¿verdad? Así quiero que usted y yo resucitemos también junto a ellos. Aunque el trabajo nosotros no es muy fuerte. Y lo más fuerte es esto, estar aquí. Pero mira, estamos en la sombra, cómodos, sentados, y ese guindado con las patas para arriba y predicando.
Y nunca maldigo a los que nos están golpeando. Y nosotros. Nosotros le hubiéramos dicho esto. Ay, oí papá lo que me dijo ese hombre, que me lo presté para corregirme. ¿Acaso? Vámonos, que andar dando la mano a nosotros. Estos no son cristianos, y el cristiano soy yo. Vanagloriándose, como siempre, ¿verdad? Esos son cristinos, no cristianos. Y a su nombre, Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia. Y entonces, ¿cómo es que dice que la iglesia nació en Roma? ¿Cómo es que dice que la primitiva? Y los apóstoles la levantaron. Miren, dice, para establecer la iglesia en el subcontinente. Judas, pero Judas Tadeo, no es Judas Iscariote. Habían dos Judas. ¿Sabían ustedes o no? Judas Tadeo y Judas el Iscariote que entregó a Cristo. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Miren, nunca negó la fe en Cristo, prefirió que lo degollaran como cerdo o que lo pelaran antes de decir no creo en Cristo Jesús. La fe de nosotros es muy poquita, hermanos. La fe de nosotros todavía nos falta que crezca, pero a través de la oración y la alabanza nos va a crecer. Van a ver, con esto que estamos haciendo nos va a crecer la fe, que la fe hay que abonarla como la planta cuando le echa abono. Aquí hay otro que fue apóstol, que sucedió a Judas, ¿verdad? Como Judas se ahorcó antes de morir Jesús. Se llamaba Matías. El apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas, para que les digo. Iscariote fue apedreado y luego decapitado. También le dieron jabón, mire. Lo apedrearon, después le cortaron la cabeza a Matías, que reemplazó a Judas Iscariote. Aquí viene el otro gran apóstol, perseguidor de la iglesia, pero se convirtió a Cristo Jesús y fue uno de los mejores apóstoles. Pablo, apóstol Pablo, ese es el último. Ahí terminamos. Vale, cheque con el tiempo. Ya nos faltan 14 minutos. Pablo fue torturado, luego decapitado. ¿Escucharon? Primero lo masacraron, luego le cortaron la galleta. Decapitado por el malvado emperador Nerón. El emperador romano Nerón le cortó la cabeza a Pablo, porque allá lo tuvo preso y ahí escribió las cartas de los Efesios, de los Corintios, de todas las cartas que están ahí de Pablo, la carta a los romanos, carta a Gálatas, todas esas que leemos, ahí la escribió Pablo, y luego lo sacaron y lo golpearon y le cortó la cabeza ese malvado emperador llamado Nerón en Roma. En el año 77 Pablo sufrió una larga encarcelamiento. ¿Escucharon? ¿Cómo le voy a mentir yo, hermano? Si aquí está todo. En la Biblia está también. Miren. Pablo, ay, Dios mío, sufrió un largo encarcelamiento, estuvo preso por muchos años, que le permitió escribir sus muchas epístolas que cartas, ¿va? O cartas a las iglesias que él había formado a través del imperio romano. Ese imperio fue el que se encargó de destruir a todos los cristianos y los dispersaron por todos lados, y luego ellos formaron tu iglesia y comenzaron a formar ídolos para engañar a los cristianos para que se juntaran a ella, porque Nerón miró que no los podía convencer. Entonces dijo: si no puedo con el enemigo, pues me uno a él. Entonces, ¿cómo les engañó? ¿Qué? A todos los que habían matado a los líderes les hizo un pichingo.
en forma de ellos. Miren, ahí está Esteban, miren, ay Esteban, decían los que no eran muy preparados. Pero los verdaderos preparados de Dios, ¿cómo es Esteban ese hombre? ¿Cómo va a ser Pablo? ¿Cómo es Pedro? Es un pedazo de palo que lo mandó a hacer. Entonces le pararon de nuevo de él. Pero la iglesia primitiva es la iglesia cristiana. Que le quede claro, formada por Jesucristo, con todos los apóstoles, lo mandó para todos lados. Estas cartas dicen que enseñaron muchas de las doctrinas fundacionales del cristianismo, formando un gran parte del Nuevo Testamento. Miren cuántas cartas hay de Pablo. Hay como unas 10 cartas o más, creo. Miren la de Timoteo de Pablo. Carta a Timoteo, primera y segunda. Primera y segunda de los Corintios. De ahí sigue Gálatas, Efesios. Sigue un montón, aquí se me escapa en este momento. Dice, tal vez esto es un recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores. Nosotros no vimos nada. ¿Y qué sufrimos nosotros? Solo un ayunito y Jesucristo que estuvo 40 días y 40 noches sin probar bocado de agua en el desierto. Aguantaronse una semana siquiera sin beber y tomar agua, sin comer, pero ni 2 días cuando ya está llorando. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Solo Pablo, eso solo Jesucristo lo hizo, y dicen que lo hizo Guille Ávila, no dice la verdad. Dice que hizo 40 días, pero casi se muere. Me estaban diciendo que aquel bardo dice que hizo como 25 días, de verdad. Sigue siendo. Dice, esto es un recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por el bien de la fe. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, dijo Jesús, ¿verdad? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Escucharon bien? Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ¿cuántos aguantamos ellos? 5. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno? el que persevera hasta el fin es el que va a alcanzar la salvación. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Así es que, hermanos, Aleluya. hemos por hoy hecho el trabajo del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto les gustó el día de hoy? Amén. ¿Cuántos han aprendido? Amén. ¿Cómo va a aprender en su casa, hermano? Es aquí donde tienen que venir a aprender, a escuchar la palabra de Dios y las enseñanzas que Él me ha dado a mí, ¿verdad? Porque yo he recibido muchas enseñanzas, aunque el diablo hable lo contrario y diga que no sé nada. Yo no sé nada. Pues sí, yo no sé nada. Que no sabe todo de Jesucristo. Pero Él me da esto para que lo enseñe a usted. Y le puedo preguntar a cualquiera de ellos que está en la iglesia, ¿sabe usted cómo murieron los apóstoles? No, sincero, sí, pero en este momento no me acuerdo. ¿Cómo murió Jacobo? Decapitado. ¿Cómo murió Mateo? Le preguntan a ustedes, y Mateo murió alanceteado, una lanza lo traspasaron, ¿verdad? Juan lo frieron en una caldera y no fue el único que no se murió. Hasta murió ancianito, Juan, ¿verdad? Así que, hermanos, sí, hoy hemos hecho un trabajo tremendo, aunque a usted no le parezca.
Hoy hemos hecho un trabajo de victoria ante el Señor. El Señor esto es lo que reconoce. Y créame lo que tarde o temprano lo llegará la bendición. Aunque usted no lo crea, pero yo la recibo en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Dice la palabra que Él no se queda con nada. Él honra al que lo honra. Y nosotros aquí estamos honrando a mi Señor. ¿O no? ¿A cuánto le gustó, hermanos? Amén. ¿Cuántos aprendieron? Si yo no pudiera explicar esto, me lo harían ustedes aquí. Si lo pueden hacer, no hay nada imposible. Yo esto me costó yo del alma. Pero no lo pierdo, yo tengo. Ayer lo estaba copiando de nuevo acá, pero ya no aguanté. Es que es largo, ¿verdad? Y está doblado así. Y leo a mi esposa, no aguanto, déjalo, me dice, ya no digas. Porque por ahí también Mindita siempre me anda cuidando, ella que sea violenta, pero ella me cuida, y yo muy agradecido con mi esposa, ya me cuida. Ya cuando me mira que estoy viejo, come primero, viejo, no hagas ya, que ya te vas a enfermar, ya no vas a quedar hipote que eras antes. Y es cierto, hermana. Sí, las fuerzas de Son 71 años que tengo. 71, cumpliditos. Diciembre lo cumplí. Nací en 1954, el 19 de diciembre. La hora y el día no sé. No me lo dijo mamá, ¿verdad? Y por ahí va Tilo cerquita. Tilo nació el 1955. Yo soy un año mayor. Menos del año porque nació a medio año Tilo y yo estuve viendo el otro de los papeles. Y yo nací a fin de año, ya casi el 55, pero siempre el 94, el 19 de diciembre. Entonces yo mi fecha de cumpleaños es el 19 de diciembre. De todos los años hasta que Dios me dé vida. Así que hermanos, venga hermano Rubén, ayúdenme a decirme que estoy quemado ya. Venga, despida. Dele gracias a Dios por todo lo que nos permitió hacer, por esta enseñanza que recibieron, ¿verdad? En nombre de Jesús. Gracias. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar, ¿verdad? Para ser despedidos y darle gracias al Señor por el momento y el día, ¿verdad? Precioso y hermoso que nos regaló, con calor, pero aquí estamos adorando al Señor. Pónganse de pie, vamos a darle gracias. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Padre, venimos nuevamente, Señor, a agradecerte por un día más y por un domingo más, Señor, que entramos en sacrificio contigo, Padre. Gracias por ayudarnos y por fortalecer nuestro cuerpo, nuestro hueso, nuestros pies, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos también, Señor, que hoy dedicaron su alma, Señor, y su espíritu a tu presencia. Gracias, Padre, por la hermana también, papá, que tú le has dado la fuerza y la fortaleza también de estar aquí reunidos con nosotros, Padre. También te doy gracias por darle fuerza, Señor, a mi amado pastor, Padre. Siempre sigue le dando la fuerza y la fortaleza en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en sus pies, en su mente, en su corazón, en su garganta, Padre. Guárdalo, cuídalo, protégelo, bendícelo, úngelo desde su cabeza hasta la planta de los pies, amantísimo Rey.